14 de julio, año 1951. Primer triunfo de Ferrari en la máxima y se lo daba José Froilán González. Se corría en Silverstone el Gran Premio inglés. Llegaba el cabezón en Ferrari. En las 1000 millas se accidentaba Dorino Serafín, piloto oficial, y para el Gran Premio de Francia, Don Enzo lo invitó a correr al argentino. Luego de su participación, el mismo Ferrari lo confirmaba para Silverstone. Se integraba el equipo oficial y Froilán no los defraudaba. El equipo del Cabalino Rampante encaraba aquella temporada con un motor de 4.500 centímetros cúbicos sin compresor. El argentino venía de imponerse en las 2 carreras de la temporada internacional de Argentina, disputadas en la Costanera Norte. Los rivales eran los Alfa Romeo, que no perdían una prueba desde antes de la Segunda Guerra. Froilán hizo la pole, compartió la primera fila con Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari y Nino Farina. En la carrera, en la primera vuelta, sorprendía a Bonetto al cumplir la misma como líder, pero el de Arrecifes tomaba el liderazgo en la segunda hasta la 9ª, que lo superaba el de Balcarce, Juan Manuel Fangio. Pero el duelo estaba planteado. La carrera era entre argentinos y la Ferrari contra la Alfetta. En la 39ª vuelta, vuelve González a la punta. Fangio no se entrega. En la vuelta 48, Fangio vuelve fugazmente a ser líder. Y a partir de allí, la punta es solo para José Froilán González. Su amigo debe conformarse con seguirlo. De esta forma, Pepe le daba el primer triunfo, nada menos que a Ferrari, en la categoría máxima. Ganaba entonces José Froilán González, segundo Fangio, tercero Viglioresi, cuarto Felipe Bonetto, quinto Parnell y sexto lugar para Zanesi. Año 1956, Fangio ganaba en Silverstone. La Fórmula 1 corría en Silverstone. Era triunfo de Juan Manuel Fangio, que no ganaba, los mataba. A los segundos de Portago y Collins le sacaba una vuelta y al tercero 2 vueltas. Ganaba entonces Juan Manuel Fangio y después, allá y a lo lejos, Alfonso de Portago y Peter Collins. Tercero, Vera. Cuarto, Feynman. Quinto, Gould y sexto, Luigi Villoresi. Año 1968, en el Cabalén, el Trueno Naranja lograba su primer triunfo en manos de Carlos Pairetti. Como homenajeando a su coterráneo Froilán González, ganador el mismo día, pero 17 años antes le daba la primera victoria a Ferrari. Carlos Pairetti lograba ser vencedor al Trueno Naranja y se encaminaba a lograr el título. Gran espectáculo en el Autódromo Cordobés. Se corrían 2 series. La primera la ganaba Carlos Pairetti, segundo Carlos Marinkovic y tercero el maestro Eduardo Copello, que daba cátedra. Largó desde el último lugar y llegaba tercero. En el inicio, Nene Ternengo intentó darle lucha al de Arrecife, pero no tenía motor para discutirle la punta. Fue Stefano el que lo intentaba y Marinkovic expectante. Mientras el maestro pasaba autos que parecían estar parados. Cuando se juntó con Marinkovic, lograron superar a Stefano, que llegaba en el cuarto lugar. En la segunda fue un gran espectáculo. Ahora Copello largaba adelante y el duelo en las primeras vueltas era con Pairetti, mientras Marinkovic lograba superar a la dupla Stefano Gradasi y sumaba protagonismo por la punta con el Chevy 3 de Froilán González. Cuando se juntaban, la tribuna se puso de pie, vuelta a vuelta se superaban. El final estaba abierto. En el final era duelo de arrecifeños. Carlos Marinkovic lograba ganar la segunda serie, pero Carlos Pairetti, sabedor que por suma de tiempos era el ganador de la carrera, y tercero se tenía que conformar Eduardo Copello, tal vez el que hizo el gran gasto del fin de semana. Ganaba entonces Carlos Pairetti con el Trueno Naranja, segundo Carlos Marinkovic con el Chevy 3, tercero Eduardo Copello con la Liebre MK2, cuarto Nasif Stefano, Liebre MK2, quinto lugar para Héctor Pirín Gradasi con Liebre MK2. Año 1973, Gran Premio Histórico de Silverstone. Ganaba por primera vez el malogrado Peter Revson. El Lole lograba sumar un puntito. En Silverstone se corría el 26º Gran Premio de Gran Bretaña. Debutaban 3 pilotos que se destacarían en la categoría máxima. Jim Hahn, que se quedaría con el récord de vuelta. John Watson y Jochen Mass. Ganaban por primera vez Peter Revson, heredero de una cadena de cosméticos Revlon, que tiempo después perdería la vida en un accidente automovilístico, al igual que su hermano. La clasificación se la quedaba Ronnie Peterson con el Lotus, seguido por los McLaren de Denny Hulme y Peter Revson.
En carrera, la punta en el inicio fue para el sueco Peterson, mala partida para Revson, que caía a la sexta posición, pero el andar del norteamericano era arrollador y fue superando adversarios hasta ponerse a espaldas del sueco. En la vuelta 36, 2 vueltas más, pasaba a la punta para no abandonarla más. Ganaba entonces Peter Revson, segundo Ronnie Peterson, tercero Damie Hull, sexto lugar para Carlos Alberto Reutemann. 1974, final para la Vuelta del Chaco para el TN. Llegaba a su final la cuarta edición de la Vuelta del Chaco de Turismo Nacional. Corrían las 3 clases, B, C y D. En la menor ganaba con un Fiat 128 Java Luis Macri. En la clase C el triunfo era para Ricardo Zunino con una coupé Fiat 125 y en la categoría mayor, a bordo de un Torino, lograba vencer Mario Longhi. Año 1985. La tragedia vestía de luto la Vuelta de San Miguel del Monte. La carrera era suspendida. Habían perdido la vida Jorge Cosma y su acompañante Roberto Brizuela. Mañana fría en San Miguel del Monte. El TC se presentaba para cumplir la 8ª fecha del calendario. La primera serie se desarrollaba con normalidad y la ganaba Eduardo Marcos. Cuando se estaba desarrollando la segunda serie, aparecía la tragedia. Primero era Gustavo Brescia, el de azul, quien al pisar un reguero de aceite su auto salió despistado con posterior vuelco. Pero la suerte estuvo de su lado, piloto y acompañante ilesos. Pero cuando todavía nadie salía del asombro, aparecía el Chevrolet de Lynch por la banquina despistado. El piloto, a ver el reguero de aceite, intentó ir por la banquina, pero el auto se despistaba. También resultaron ilesos, pero con algunos golpes. Se bajaron presurosos, intentando avisar a los que venían detrás, pero lamentablemente no hubo tiempo. La Dodge descontrolada de Cosma avanzaba rumbo a una alcantarilla. Contra ella se pegaron y apareció el fuego que muy pronto consumió el auto. Primero se dijo que explotó el tanque de nafta, pero no fue así. Aparentemente la bomba de combustible siguió funcionando y fue la que regó de nafta el habitáculo para comenzar con la tragedia y el siniestro. Una vez más, el TC pagaba un duro precio por la pasión del automovilismo. 1991, en Pigüé ganaban Ricardo Joseph, Pablo Peón y Gerardo del Campo. El Automoto Club Pigüé organizaba un festival automovilístico con 4 categorías. Estaba la Fórmula 2 y las clases 2, 3 y 4 del TN. En la categoría de monoposto fue la que brindó el espectáculo más pobre, con pocos autos y solo disputada en los primeros giros. La carrera la ganaba Augusto Fonte, seguido de Gabriel Macei y Rolando Gorrini, todos con Berta BW. Después llegaba el turno de la clase 2, se esperaba mucho del local Mario Gairó, pero el tornillo de la selectora de caja lo mandó a boxes, quitándole la posibilidad de ser protagonista, como si el destino quisiera restarle el espectáculo. Muy pronto visitaron boxes René Sanata, lograba la pole, y el Tavo Berna, que venía luchando por la punta cuando rompía la homocinética, heredaba la punta a Ricky Joseph para ya no abandonarla. Llegaba el turno de la clase 3, Pablo Peón rompía una mala racha y lograba subir a lo más alto del podio. Los R18 en su gran mayoría daban una vez más un buen espectáculo. Llegaba la clase 4, Fórmula Sierra, y Gerardo del Campo lograba el triunfo, también dando un buen espectáculo en un circuito corto de casi 2.300 metros, donde el público no tuvo tiempo de distraerse. En pista pasaba de todo. Año 1991. La primera vez que Senna se subió a un Williams no fue en el 94. Era el Gran Premio de Silverstone de 1991. El duelo era Nigel Mansell a Ayrton Senna. La clasificación se la quedó el de Gran Bretaña por escaso margen. En la carrera Senna fue segundo de Mansell desde el mismo inicio, pero en la última vuelta el McLaren dijo basta por falta de combustible en la vuelta de honor. Mansell entonces cargó a Senna en su Williams y así el de Brasil se subía por primera vez a un auto que años después, 1994, lo llevaría a la muerte. Ganaba entonces Nigel Mansell, segundo Gerhard Berger, tercero Alain Prost, cuarto Ayrton Senna, quinto Nelson Piquet y sexto Bertrand Gallot. Año 2007, fallecía a los 84 años Marco Ciani. Había nacido un 3 de abril del año 1923 en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe.
Aunque fue en Egipto su nacimiento el 10 de abril, a los 13 años se radicó en Venado Tuerto con la pasión por el automovilismo como premisa esencial de su vida. De muy joven lo atrapó el TC. Su primera victoria llegaba en la primera edición de la Vuelta de Olavarría, un 9 de abril del año 1950. El TC fue la única categoría en que participó a lo largo de su carrera deportiva. Lograba 17 triunfos, 13 fueron con Chevrolet, en una época difícil para la marca, cuando predominaba el Ford con rivales como los hermanos Gálvez y los gringos de Olavarría, los hermanos Emiliosi, y también tuvo 4 victorias con Dodge. Su triunfo más resonante fue en el Gran Premio de 1957. En su provincia se lo homenajeó. Sobre un tramo de la Ruta Nacional número 8, en zona urbanizada, lleva su nombre como un merecido reconocimiento de la comunidad venadense a este gran protagonista del deporte motor que con su humildad, compañerismo, enalteció a esa ciudad que hasta el día de hoy lo lleva en su memoria.